Muy buenas a todos y todas. Hoy tengo el placer de entrevistar a uno de mis imprescindibles, Miguel Noguer. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Rosalí? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte por aquí. Pues es esas personas que se van quedando, porque bueno, que hay que ir rescatando para que sigan teniendo su visibilidad en LinkedIn. Bueno, quedando en LinkedIn, en el sentido de que no hemos tenido oportunidad todavía de entrevistarte, porque ha estado súper liado con su web, con su proyecto. Bueno, cuéntanos, Miguel, ¿quién eres y qué haces? Pues mira, yo soy Miguel, soy sevillano, vivo y trabajo en Sevilla y bueno, pues me dedico desde hace 20 años a la psicología educativa, especialmente en colegios. Desde hace ya algún tiempo también a nivel privado, trabajando con padres, pero especialmente mi trabajo se ha ido relacionando mucho con la parte educativa, con la parte escolar, colegios desde infantil hasta secundaria obligatoria sobre todo, también un poco de bachillerato, pero digamos que toda esa franja de niños, de adolescentes y del trabajo especialmente con sus profesores y con sus padres. Mm, Mucho, una parte importante es con padres a la hora de establecer pautas educativas eficaces y eficientes, pero sobre todo, la labor durante todos estos años se ha relacionado mucho con todo lo que pasa a nivel psicológico en los colegios, y esto pues se relaciona directamente con los procesos de aprendizaje y específicamente con las dificultades de aprendizaje. De forma que todo se ha ido yendo al cabo del tiempo a que me relacione mucho y se centre todo mi trabajo mucho en la detección y la intervención con niños con dificultades de aprendizaje. Ya sea en el colegio, que es lo más normal, pero también a nivel privado, estableciendo pautas con los padres y con los profesores, sobre todo, que son los que tienen que trabajar con ellos y ayudarles todo el día. ¿Y qué son? Ponos un poco en contexto para los que no sepamos un poquito menos del tema, de qué son las dificultades de aprendizaje. Y es un concepto que he mencionado y que es verdad que no es lo correctamente conocido que debería, porque se puede decir que es la principal causa, una de las principales causas por las que un alumno no aprende correctamente, por las que pasa su proceso de aprendizaje desde que está en infantil y va desarrollando su labor escolar y no hay un éxito académico, no hay un éxito en esos esfuerzos que realiza todos los días. Las dificultades de aprendizaje son una de las principales causas por las que esto pasa. Consisten en que niños que aparentemente no hay una razón por la que tuvieran que tener un problema en su aprendizaje a la hora de aprender todos los días en el colegio, pues se encuentran con un tipo de aprendizaje muy específico, por ejemplo la lectura, que se convierte en una barrera. Son niños inteligentes, son niños que razonan bien, que pueden llevar muchos otros tipos de aprendizajes muy bien, pero cuando se encuentran con, en este caso, por ejemplo, los niños disléxicos con la lectura, pues hay una barrera. Es como si se chocaran contra este tipo de aprendizaje y, claro, eso les limita mucho, porque estamos hablando de que si a un alumno le limitamos, le hacemos que tenga muchas dificultades para aprender todo lo que tiene que ver con el lenguaje escrito, todo lo que tiene que leer, todo lo que tiene que escribir, por ejemplo, pues al cabo del día le estamos limitando mucho. Vamos a pensar todos los días en las veces que necesitamos leer cualquier cosa. Pues un niño es la principal herramienta que tiene. Si tienen una dificultad en este sentido,
esto empieza a extrapolarse a muchos otros ámbitos y puede llevar incluso a limitarles en un sentido emocional, en un sentido de cómo se ven a sí mismos, porque claro, si pasas todo el día viendo que en tu labor diaria, en lo que haces durante 5 horas mínimo al cabo del día, junto con otros compañeros, los demás lo hacen sin demasiada dificultad, pero tú es como si te chocaras contra una pared, no puedes, no lo consigues, pues muchos niños, es lógico, van creciendo creyendo que les pasa algo, creyendo que son tontos, creyendo que están más limitados que otros, y esto tiene un efecto en su vida emocional, en cómo se ven a sí mismos, y esto es lo que nos encontramos muchas veces cuando se detecta esto más tarde de la cuenta, cuando un niño ya está al final de la primaria, cuando llega a la secundaria, niños que no han sabido nunca qué les pasaba, pero que siempre han visto que tenían una limitación, que todos los profesores por los que pasaban veían que eran niños inteligentes, pero a la hora de la verdad tenían un examen o tenían un trabajo que presentar o tenían una lectura que hacer y se encontraban con una limitación. Bueno, pues al cabo del tiempo esto va repercutiendo en cómo se ven a sí mismos, en su autoestima. Por eso es tan importante que estas dificultades, que cuando son específicas de aprendizaje, tocan la lectura o tocan la escritura o tocan el aprendizaje del cálculo, de las matemáticas, es importante que se detecten lo más pronto posible. Como muy tarde sería lo deseable a principios de la primaria, para que se puedan ir trabajando este tipo de aspectos y se puedan hacer incluso adaptaciones metodológicas dentro del colegio o en el trabajo desde casa para que un niño pueda tener esta dificultad, pero pueda al mismo tiempo irla superando o ir sabiendo qué recursos tiene que usar para trabajar con esta dificultad. Bueno, pues esto es una dificultad de aprendizaje. Hay dificultades que no son específicas de aprendizaje, pero repercuten mucho en el aprendizaje, como por ejemplo un déficit de atención, niños con TDAH, por ejemplo, y hay dificultades que son específicas de aprendizaje, como las que te decía. Un niño disléxico, por ejemplo, es un niño que tiene una dificultad específica de aprendizaje y es muy importante que se sepa detectar y que se le explique a este niño qué le pasa, por qué tiene esta dificultad, igual que otros niños pues necesitan unas gafas para poder ver y porque son miopes, pues a estos niños hace falta ayudarles en ese sentido. Fíjate, Rosalí, que estamos hablando de dificultades que tocan en torno a un 8, un 10% de la población. Es decir, si estamos hablando de un aula cualquiera de nuestro país o de cualquier país de habla hispana, estamos hablando de que en torno a 2 alumnos por clase puede tener una dificultad específica de aprendizaje. Estos son niños que pueden pasar por niños vagos, niños que no trabajan lo suficiente, niños que no quieren trabajar, niños que son revoltosos. Probablemente sería lo mismo que nos pasaría a cualquiera si en nuestro trabajo nos quitaran la principal herramienta con la que tenemos que trabajar todos los días, ¿no? Yo comentaba el otro día, no me acuerdo dónde, que si a un carpintero le quitamos las herramientas con las que tiene que trabajar todos los días, pues lo tendría muy difícil y se desesperaría muchas veces y no sabría qué hacer y se sentiría como que no es tan capaz de hacer su trabajo. Bueno, pues estamos hablando, fíjate, de que según los estudios estadísticos más serios que hay, en torno a 2 niños de media por clase tienen una dificultad específica de aprendizaje. Y lo más serio de todo es que probablemente no está siendo detectado. Y si no se detecta, no se puede intervenir. Y si no se interviene, ese niño va pasando los años creyendo
que, que hay otra cosa, o no sabiendo darse respuesta a sí mismo sobre qué le pasa, cuando podría ayudársele si esta detección se hiciera de una forma temprana, ¿sabes? No sé si te lo he explicado más o menos bien, Sí, pero a sí, esto me sí. dedico. Sí, sí, está fenomenal, Miguel, y la verdad que nos entra esa sensación de lo que tú decías, ¿no? Si hay tantos casos así, si hay tantos niños que llegan a la secundaria con problemas sin detectar, ¿qué está pasando que no se detecta? ¿Qué se puede hacer? Claro, y además fíjate que hay un problema también que se añade, y es que la mayoría de estas dificultades normalmente tienen, eh, tienen un efecto múltiple, es decir, no se presentan aisladamente. El cerebro tiene sus zonas específicas para determinadas funciones, pero al final funciona de una forma muy global. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces un niño con una dificultad para el aprendizaje de la lectura también tiene dificultades para fijar su atención. Y a lo mejor también resulta que tiene dificultades para el aprendizaje del cálculo. Hay niños, lo que te quiero decir, que no solo tienen una dificultad específica, sino que se cumplen criterios para distintas dificultades. Eh, es muy fácil que estos niños, como tú decías, se vayan presentando en cursos superiores. Por inteligencia, a lo mejor hayan sabido compensar algunas cuestiones, pero cuando llega un momento en donde el esfuerzo que tienen que hacer es mucho mayor, el tiempo que tienen que dedicar de estudio es mayor, o tienen que usar, por ejemplo, la lectura para todo, y tienen concretamente, como te decía como ejemplo, una dislexia, pues es muy difícil que superen una secundaria. Gracias a todo lo que se ha investigado en los últimos años, es verdad que vamos dando pasos adelante y cuando se sabe detectar todo esto fácilmente, incluso hay instrumentos, hay recursos como para que un alumno pueda no solo recibir adaptaciones metodológicas, sino incluso que se le permitan ciertas cosas, por ejemplo, a la hora de hacer un examen de selectividad o en la universidad, ¿vale? Pero claro, para eso es lo que tú decías, para eso hace falta que haya habido una detección. Si no, ese niño puede presentarse en ese momento y simplemente él nota que hay cosas que le cuestan más trabajo, que cuando su compañero es capaz de hacer algo en media hora, él necesita hora y media para poder hacer un trabajo o para terminar un examen, pero va tirando porque nadie le ha puesto un nombre a lo que le pasa, nadie le ha dicho qué es lo que pasa y cómo puede trabajarlo. Me preguntabas que cómo solucionar este tipo de cosas. Es verdad que hemos avanzado mucho en los últimos años, pero a mí me da la sensación de que todavía queda mucho. Queda mucho primero en los colegios y en los institutos, porque los profesionales que hay, que cada vez están mejor formados, sepan de qué estamos hablando cuando nos encontramos con esto y que sepan transmitir, por ejemplo, los orientadores a los tutores, que esta realidad que te decía, por ejemplo, de que hay una prevalencia mayor de la que parece con niños con estas dificultades, y esto significa que los tutores tienen que estar vigilantes a ciertas cosas. Todo esto se da con más asiduidad que hace algunas décadas, pero a mí me da la sensación de que falta un poco, no sé cómo se podría hacer, quizás tenemos todos que hacer ahí un poco más de esfuerzo los profesionales, para transmitir a los padres que esto es así, porque los padres yo creo que no saben que todo esto existe. El otro día le intentaba explicar a una madre qué significaba que su niña era disléxica, porque no sabía qué era esto. Eh, y claro, la primera parte, hemos visto siempre que la primera parte, una vez que se detecta algo así, la primera parte de la intervención consiste simplemente en informar de qué pasa, de decirle a unos padres,
a tu hija le pasa esto, a tu hijo le pasa esto, y al propio alumno te pasa esto, tienes esta dificultad. Creo que todavía nos quedan algunos años para ir informando, ir formando también a los padres, los profesores por supuesto, pero a los padres de que esta realidad existe, de que cuando empiezan a escolarizar a su hijo y su hijo tiene 3, 4, 5 años, o empieza una primaria, no consiste simplemente en mi hijo va a clase, estudia determinadas cosas, le mandan algunas tareas, algunos deberes a casa, pero damos por hecho como que todo va rodado. Simplemente, pues eso tiene que ser así, el niño tiene que pasar de curso y como mucho, pues si se encuentra con alguna dificultad, pues ya repetirá un curso o algo así. O si no es así, es que a mi hijo, pues, yo qué sé, será menos inteligente. Y muchas veces no pasa nada de esto. Muchas veces es darnos cuenta de que hay una dificultad y que esta dificultad se puede trabajar y que no simplemente la solución está en ir poniendo parches en el sentido de repetir cursos y cosas así, sino de ir adaptando el aprendizaje, la enseñanza a esos niños para que si ellos no saben aprender de la misma forma que otros, seamos nosotros quienes nos adaptemos a cómo ellos aprenden. Muchas veces creemos que todos los niños tienen que aprender igual y no es verdad. Cada persona aprende de una forma distinta, cada persona, no solo los niños, los adultos también. Seguramente todos tenemos habilidades distintas, a algunos nos cuestan más unas cosas u otras y un niño, especialmente en las edades más tempranas, tenemos que estar muy vigilantes a cómo aprende y a qué facilidades tiene, a qué fortalezas tiene y a qué limitaciones tiene. Al final todos tenemos fortalezas y todos tenemos limitaciones y esto es muy importante que se detecte en la escuela y que los padres también tengan un mínimo, una base de conocimiento para que, por ejemplo, ante cuestiones que les parecen un poco extrañas, puedan consultarlo con el tutor o puedan en una tutoría ponerse de acuerdo con los tutores para llevar un trabajo en común. Me da la sensación de que muchas veces nos olvidamos de que el niño necesita ayuda en muchos momentos y hay algunos que necesitan una ayuda extra porque tienen dificultades especiales. Te iba a preguntar si nos podrías regalar algunas pautas en este sentido, de estas señales de alerta que podemos estar. Claro, yo también como madre y además con un niño que acaba de entrar en primaria, pues también me lo pregunto, ¿no? Y a veces hay cosas, ¿no? Sí que te generan curiosidad, digo, por eso, porque la falta de atención es por ejemplo, nos pasaba, ¿no? Todos los padres, cada vez que hablábamos con la tutora, terminando infantil, ya lleva 2 años diciéndonos, es que los niños están muy distraídos, hablan mucho, o sea, era una cosa generalizada. Yo sabía que el mío en particular siempre ha sido muy charlatán, además. No sé quién habrá salido. Pero bueno, que era muy charlatán. Y esas son cosas que te planteas, ¿no? Digo, está pasando algo, es que se pone a hablar porque no quiere hacer la tarea, porque suponte, o se aburre, o qué es lo que está pasando, ¿no? Y a veces, si esas nos valen como señales de alerta, o en qué tendríamos que mirar para saber si a nuestro hijo podría estar pasándole algo. Pues mira, es verdad que tampoco es cuestión de ponernos paranoicos y que todo lo mínimamente que nos parece que sale de la normalidad lo terminemos convirtiendo en patológico. Pero sí es verdad, como te decía, que muchas veces los profesores y también los padres pueden estar pendientes de determinados signos de alerta. ¿Qué te comentaría? Pues mira, también depende de qué estemos hablando. Cada dificultad, cada alteración se presenta con unos signos distintos. No es lo mismo un niño con dificultades de atención que un niño con dificultades para el aprendizaje de la lectura y de la escritura, ¿vale? Es verdad que son signos distintos que muchas veces, como te decía antes, se presentan en conjunto y que por lo tanto se presentan tanto unos signos como otros. Pero es verdad que son cuestiones distintas.
A la hora, si me preguntas respecto a los padres, porque es verdad que los profesores, bueno, también hay que ayudarles, pero están bastante formados como para saber detectar este tipo de cuestiones. Pero ¿qué te comentaría, por ejemplo, respecto a los padres? Pues mira, por ejemplo, si nos centramos en dificultades que tengan que ver con, con un trastorno que lleva mucho tiempo estudiándose, que es el déficit de atención y que durante mucho tiempo se ha, se ha detectado, yo te diría, ese sería otro debate, pero incluso a lo mejor en demasía, pero como el TDAH. Pero los padres, mira, por comentarte algunos signos, eh, conviene que vean, por ejemplo, si hay problemas a la hora de autorregularse. Todas las personas, los niños van consiguiéndolo poco a poco, pero todos tenemos cierta capacidad que vamos desarrollando con la edad para autorregularnos. Es decir, podemos estar nerviosos en un momento determinado, pero sabemos darnos cuenta de eso e intentamos hacer un esfuerzo por paliar los efectos de ese nerviosismo. Un niño con déficit de atención, me estoy centrando ahora mismo en niños con déficit de atención, ¿eh? Luego si quieres te pongo algunos ejemplos con otras dificultades. Son niños que tienen una especial dificultad para poderse regular a sí mismos, tanto en lo que tiene que ver con la actividad motriz. Son niños, parece, como parar, como si tuvieran dificultad para no estar inquietos, les cuesta para autorregularse en mente. Otra, son niños que se frustran muy fácilmente, son niños que son especialmente despistados, son niños a los que les cuesta hacer otras cosas como organizarse a sí mismos. Conforme van teniendo sus 4, sus 5, sus 6, 7 añitos, ya van siendo más capaces de organizar sus cosas, de organizar su mochila o su mesa o las cosas que son de su habitación. Estos niños son niños que les cuesta organizarse. Todo lo que tienen alrededor les cuesta dar orden a todo alrededor. Son niños con todo lo que hay alrededor porque a ellos les cuesta hacerlo por sí mismos. Son niños, como te decía, que se frustran fácilmente, ¿vale? Son niños que les cuesta comprender algunos contenidos cuando están en la escuela, por ejemplo. Si encontráis que vuestro hijo tiene 6, 7 años y les va costando entender especialmente contenidos que son escritos, es porque probablemente tienen una dificultad en el aprendizaje de la lectoescritura, pero también les pasa mucho a los niños con dificultades de atención, ¿vale? Es algo que los profesores normalmente se dan cuenta porque es llamativo. Son niños que son inteligentes, pero que cuando tienen que fijar su atención durante un tiempo no son capaces de sostenerla. Por lo tanto, llega un momento en que no están entendiendo, no se están enterando de lo que están leyendo o tienen que escribir. Son niños que, por ejemplo, cuando se les da más de una instrucción, que os pasa mucho a los padres, haz esto, haz lo otro, os dais cuenta de que no ha sido capaz de enterarse de todo lo que le habéis pedido y a lo mejor ha sido capaz como mucho de hacer una de las cosas, pero cuando la instrucción que le dabais tenía varias fases o tenía que hacer varias cosas, como mucho ha sido capaz de hacer una, pero las demás no. A los niños con déficit de atención este tipo de cosas les cuesta también. Son niños que conforme vamos subiendo un poquito en edad se les nota más desmotivados con temas escolares porque ya van guardando un bagaje de fracaso, de esto no ha sido capaz de hacerlo, de los exámenes no se les da demasiado bien, del tiempo que dedico a estudiar todos los días parece como que no le saco provecho suficiente. Y por lo tanto son niños también que el rendimiento que van teniendo académico está por debajo de lo que
se prevé. Son niños que seguramente en las tutorías los padres están muy acostumbrados a escuchar. Es inteligente, pero parece como que no rinde. Como que luego, cuando tiene que ser evaluado, oye, llega a un examen y no es capaz de demostrarlo. Bueno, pues muchas veces es por esto, porque para demostrar lo que vas aprendiendo hace falta una serie de capacidades, como por ejemplo la atención, que si la tienes dañada, la tienes alterada, no la manejas bien, pues el rendimiento va a ser muy inferior. Esto por lo que te contaba sobre niños con problemas de atención, ¿vale? Es verdad que son, digamos, pautas así que te voy diciendo, pero que pueden alertar a los padres, pero que por supuesto luego para que se confirmara que se detecta un problema de este tipo, conviene que pase o bien por el orientador del centro o por un especialista externo, ¿no? Sobre cuestiones de dificultades específicas de aprendizaje, bueno, el perfil es algo distinto, ¿vale? Ahí nos fijaríamos en que si estamos hablando, por ejemplo, de dificultades para el aprendizaje de la lectura y de la escritura, ¿en qué cosas se tendrían que fijar los padres? Pues mira, por ejemplo, para empezar, en algo que para los padres es simple y es darse cuenta de si ellos mismos, cuando eran pequeños, tenían problemas en ese sentido. Hay un porcentaje bastante alto de niños disléxicos y niños con discalculia y con disortografía cuyos padres o cuyos tíos, cuando eran pequeños, tenían dificultades parecidas. Por lo tanto, si yo soy padre, soy madre, y recuerdo que, oye, esto que estoy viendo en mi hijo a mí me pasaba cuando tenía mis 6, mis 7, mis 8 años, yo también rechazaba las actividades que tenían que ver con la lectura porque notaba que me costaban trabajo. Bueno, pues sería un signo importante, ¿vale? Porque hay un componente genético ahí importante. No olvidemos que estamos hablando de dificultades que tienen una base neurobiológica, ¿vale? Y que por lo tanto hay una parte genética que no hay que desechar. Más cuestiones que podrían tener en cuenta los padres. Mira, hay una cosa que los profesores saben, las maestras de primaria y de infantil lo trabajan mucho, pero que puede ser buena idea que los padres puedan ponerlo en práctica para ver si ven dificultades con su hijo. La dislexia, la dificultad para el aprendizaje de la lectura y de la escritura, es un problema en el procesamiento fonológico. No me quiero poner muy técnico, pero quiero explicarlo bien. Muchas veces hemos tenido la idea de que la dislexia es una cosa que no es. Lo típico, todos habremos escuchado muchas veces, debo ser disléxico porque no me aclaro cuando me tengo que orientar en el espacio o porque confundo derecha e izquierda. Estos son más mitos que otra cosa. Esto no es la dislexia. La dislexia es la dificultad en el aprendizaje de la lectura y de la escritura, es un problema en el procesamiento fonológico. ¿Qué significa esto? Significa que todos, en torno a los 4, 5, 6 años, vamos aprendiendo a jugar con los sonidos y con las palabras. Bueno, pues un niño con esta dificultad tiene problemas para jugar con esto. Si yo te digo a ti, por ejemplo, ahora, o si tú le dices a tu hijo, ¿cuántos sonidos tiene la palabra sol? Pues te dirá s o l, 3 sonidos, mamá. O si le dices, oye, coge esta palabra, coge la palabra mamá, elimina el primer sonido y sustitúyelo por el sonido, pues te dirá tama, ¿vale? Este tipo de juegos con los sonidos de las palabras es una cosa que se llama conciencia fonológica. Este es el primer signo de alerta que a una maestra de infantil le indica que puede tener un niño con problemas en el aprendizaje de la lectura. Por esto que te decía, porque en el fondo esta alteración tiene que ver con
el procesamiento fonológico, con el procesamiento de los sonidos y con la identificación de esos sonidos con las letras que les corresponde. Yo sé que el sonido L se corresponde con una letra, con una grafía que es así, que es la letra L. Bueno, pues la capacidad para jugar con estos sonidos y para hacer una correspondencia entre sonidos y letras es lo que nos ayuda a formar las palabras y es lo que nos ayuda a leer. Si en esto hay dificultades y tu hijo tiene ya los 5 o los 6 años, bueno, pues sin urgencias, pero conviene que vayamos viendo si es algo que va pasando y simplemente hay un pequeño retraso en ese sentido y llega más tarde, o si es el inicio de algo que tenemos que atender. ¿Qué más cosas? A los niños, por ejemplo, disléxicos, les cuesta mucho en lo que es el etiquetaje de las cosas. Es decir, por ejemplo, esto que decimos muchas veces de tengo esta palabra en la punta de la lengua y no me sale. Esto le pasa mucho a niños con esta alteración. Les cuesta terminar de decir cómo se dicen algunas palabras. Por ejemplo, les pasa también con las secuencias lógicas, pero si tú les dices lunes, martes, miércoles, lo normal es que te digan jueves. A ellos les cuesta terminar de decir, niños inteligentes, niños que en otras cuestiones no tienen ningún problema, y que tú dices, ¿por qué aquí tiene esta dificultad cuando es algo bastante simple? Bueno, pues les cuesta todo este tipo de cosas. O las secuencias numéricas. Dices unos números y lo normal es que luego te llegue el siguiente. Hay niños que en este sentido les cuesta mucho. En general, un niño con este tipo de dificultades, lo primero que yo creo que tendría que verse y que sería un signo de alerta es que veamos, tanto profesores como padres, que en las tareas que tienen que ver con la lectura hay un rechazo. Es decir, notan que como esto me cuesta, pues intento evitarlo. Intenta evitar tanto ese tipo de tareas en clase como luego en casa. Un niño que, por ejemplo, sea inteligente y que sea capaz de concentrarse, pero que cuando tiene que hacer en casa alguna tarea que incluye la lectura y tiene sus 6, sus 7 añitos, ahí pasa algo, no es normal, ¿vale? Quizás sería el primer signo de que ahí está pasando algo. Y bueno, niños que ya tienen un poquito de más edad, ya cumplen los 7, los 8 años, lo que se ve es que, bueno, pues la precisión en la lectura no es buena, ¿vale? Leen y hay errores en la lectura, hay inversiones de letras, hay sustituciones, se comen alguna letra, se añade alguna letra que no debería estar ahí. Esto en el principio de la primaria, 7, 8 años. Conforme vamos avanzando ya en niños un poquito más mayores, lo que se ve respecto a la lectura es que hay problemas en la ortografía y problemas en la velocidad lectora, ¿vale? Un poco, sé que te he dicho muchas cosas, pero un poco si vemos que tanto como padres como profesores hay dificultades en este tipo de cosas y se dan muchas de las que he dicho, bueno, puede que sea un niño que convenga que se le evalúe un poquito más detenidamente para ver si hay una dificultad en este sentido. Sí, pero bueno, es lo que decías, ¿no? Un poco tener un poquito más de información para poder observar, ¿no? Como dices tú, luego ya tipo descartar ya habrá, pero sí que es verdad que esa detección precoz, ese estar pendientes de por si está pasando algo y evitar de que vaya a mayores por todas las consecuencias, sobre todo psicológicas y emocionales que tiene para una persona y que van a repercutir a largo plazo, pues es importante poder tomar acción en ese sentido. Claro, sobre todo la edad esta de los 4, 5, 6 años a mí me parece especialmente importante. En esos años
hay aprendizajes muy importantes que implican demasiado en lo que viene después y que si no se dan correctamente, sí suelen derivar en otros problemas. La función de los maestros y las maestras de infantil es muy importante, ¿eh? Ellos están muy acostumbrados a trabajar todo este tipo de cosas y son en gran parte los que o bien se dan cuenta de que hay indicadores, hay signos para atender, o a base de su trabajo van consiguiendo que este tipo de problemas no vayan más. Pero bueno, quería aprovechar también para comentarte eso, que la labor tan importante de las maestras y de los maestros de esas edades, que a mí me parecen edades especialmente críticas para todo lo que tiene que ver con el desarrollo neurológico respecto a las dificultades de aprendizaje. Claro, claro, porque es bien lo que dices, ¿no? Al final es lo que al final o aprendes peor o no aprendes. Ah, Eh, por un lado eso y luego las secuelas, ¿no? Lo que decíamos a nivel emocional, o sea, y luego, claro, es que trae otros problemas de conducta, de todo, porque al exactamente. final, como decías, fundamental, el final, yo es que no me puedo imaginar si no pudiese, hay cosas que es tan fácil como ponerme las gafas para ver mejor Claro, y las necesito, o sea, para mí es un problema, entonces me imagino cualquier persona que tienes un problema, no sabes qué te pasa y no sabes cómo explicarlo tampoco, porque además los niños más pequeños también apenas se dan cuenta, o sea, tienen que aprender a tener claro, conciencia de sí mismos, ¿qué les estamos pidiendo, no? Son muy pequeños también, o sea, claro. somos nosotros los adultos que a base de observarles, pues podemos ayudarles un poquito más a Claro. llevarlo mejor. Además, la conclusión que sacan más directa y más rápida es si esto mi compañero es capaz de hacerlo fácilmente y yo no soy capaz y me choco, encuentro una barrera contra esto, será que yo soy tonto. Y esto es una conclusión que sacan muchos niños. Claro, si te los encuentras a los 6 años, esto lo puedes rectificar. Pero cuando el niño tiene sus 8, 9, 10 años, está al borde de entrar a una secundaria, ya todo esto ha ido repercutiendo en tantas cosas personales, emocionales e incluso familiares. Es decir, todo esto, imagínate, si los padres lo sabéis bien, llegará un momento cuando el niño tiene sus 7, 8 años que tiene que estar por la tarde haciendo su tarea un rato. Si tenemos un niño con estas condiciones, pues termina siendo una lucha. Y muchas veces hay padres que con la mejor intención, pero si no saben qué les pasa a sus hijos, pues no les pueden ayudar. Y al final terminamos hablando de la convivencia en casa, porque lo saben muchos padres, todo empieza como no quiero estudiar o no quiero hacer los deberes hoy, y 3 años después se ha convertido en una lucha permanente, en problemas de conducta, en problemas entre los hermanos, entre el padre y la madre que creen cada uno que tienen que llevarlo de una forma distinta, se va haciendo la bola mucho más grande y el niño se planta a lo mejor con 12 años y nadie le ha dicho lo que pasaba. Y hemos perdido un tiempo importante. Por eso te agradezco esto, en todo esto que me estás preguntando y todo lo que estamos hablando, porque si sirve para que empecemos algunos padres a darse cuenta y algunos profesores que tenemos que focalizar este tipo de atenciones en cuando son más pequeños, porque es cuando tiene sentido, porque evitaremos muchos problemas consecuentes, pues fantástico. Si sirve para que alguien se dé cuenta, fantástico. Estoy segura de que sí, Miguel. Sí, es que al final la labor pedagógica de alguna forma que hay en todo esto es vital. Yo siempre digo que al final lo que le pasa a un ser humano no es solo de ese ser humano, es una cuestión social. Lo mismo que hablamos del desempleo, lo mismo que hablamos de la dificultad, es que al final todo lo que le pasa a un ser humano repercute en su entorno. Entonces, somos un poco responsables en el sentido de que podemos ayudarnos los unos a los otros a llevar las cosas de una manera mejor, a poder desarrollarnos con plenitud. Pues yo por lo menos me siento en esa responsabilidad y por eso también esta acción que me gusta llevar a cabo, ¿no? Que es dar visibilidad a diferentes profesionales para que hablen de lo que aportan al mundo, que es muy necesario. O sea, tu labor es imprescindible para que estos niños pues, puedan salir adelante, ¿no? Y puedan de alguna manera reparar, porque hay cosas que hay que reparar de alguna forma también,
no solo tratar, sino reparar lo que ya el daño que ha habido, ¿no? Y al final que no lo hacemos con mala intención, pero que ha sido así. O sea, al final no hemos podido actuar a tiempo y al final hay que reparar también. Así que bueno, Miguel, te agradezco muchísimo esta Claro, además, entrevista. Sí, sí, cuéntame, cuéntame. claro. No, simplemente te quería decir, porque también entiendan los niños y los padres que estamos hablando de niños que tienen una dificultad, pero que si se trabaja, luego pueden conseguir cualquier cosa. Es decir, siempre es como lo que tú decías de las gafas, ¿no? Mm. Si no te hubieses dado cuenta de que las necesitabas, no te las hubieses puesto nunca. ¿Luego te has limitado en algo? No, simplemente sabes que te las tienes que poner. Bueno, pues lo mismo. Hay montones de niños con dificultades de este tipo, pero que luego llegan a cualquier cosa. Lo que pasa es que es importante que en algún momento le digan qué les pasa para poder trabajar con ellos. Sí, me parece muy, muy importante y muy valioso lo que acabas de decir, porque es eso. O sea, simplemente detectar para luego poder tener una vida mejor, ¿no? Y como dices tú, es que hay, pero miles de personas con dificultad de aprendizaje que son personas exitosas, o sea, que al final no tiene por qué Totalmente. arruinarte la vida tener una dificultad, sino que al final, si está bien detectado, si tienes, sabes tú cómo manejar tu situación y cómo llevarla lo mejor posible, pues lógicamente tienes muchas más posibilidades de éxito que Sí, si no sí, hacemos nada, ¿no? Y nos quedamos como estamos. sin duda. Así que bueno, Miguel, como te decía, muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu labor. Y bueno, esperamos que sigas, sabes que tienes las pantallas abiertas para seguir contándonos lo que quieras, que nosotros Lo sé, encantadísimos lo de sé. seguir aprendiendo contigo. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, Rosalí. Gracias a ti, Muchas gracias. un abrazo fuerte, Seguimos en contacto. Hasta un luego. abrazo.